de la Lengua y la Academia Guatemalteca de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al 17º Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía Antonio Batres Jáuregui. Muy bien, daremos inicio a la quinta mesa del Congreso, que está conformada por Mayra Franco, José Luis Ramírez Luengo y Soledad Chávez Fajardo. Recordemos que cada ponencia dispone de 15 minutos y recuerden también registrar su asistencia vía chat. Muy bien, la primera ponencia, cuya autora es Mayra Franco, se titula Características metalexicográficas del Diccionario Enciclopédico de Guatemala, de Jorge Luis Arriola, 2009. Mayra Franco es máster en Lexicografía Hispánica por la Real Academia Española, ASALE y la Universidad de León, España, 2022. Además, posee la certificación internacional de coaching educativo por la Universidad del Valle de Guatemala. Ha desarrollado una maestría en lingüística en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es docente de la Universidad Francisco Marroquín y la Universidad de Istmo, en Guatemala. También realiza la labor de traductora jurada y correctora. Actualmente es becaria en la Academia Guatemalteca de la Lengua. Entre sus publicaciones destacan Manual del Estilo para Estudiantes Universitarios, publicado en el año 2021, el artículo El uso de las formas no personales del verbo, descripción del caso en el lenguaje judicial guatemalteco, publicado en el año 2018. Además, Recursos de Gramática para el Currículo Nacional Base, publicado en el año 2017. Muy bien, damos pase a la ponente. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir acá la presentación. Primero quisiera agradecer a la Academia Peruana de la Lengua, así como a la Academia Guatemalteca de la Lengua por este espacio para presentar esta ponencia titulada Características metalexicográficas del Diccionario Enciclopédico de Guatemala, del autor Jorge Luis Arriola, que se publicó en 2009. Vamos a empezar conociendo un poquito de quién fue este autor. Él nació en San Miguel Totonicapán en 1906 y falleció en la ciudad de Guatemala en 1995. Fue maestro de educación primaria, psicopedagogo, historiador, lingüista y diplomático. Promovió el estudio de las culturas indígenas y estudió psicología pedagógica en la Sorbona y derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre otros libros, publicó estos 4 de importancia lexicográfica que los voy a mencionar ahora. Acá del lado derecho vemos la portada del pequeño diccionario de voces ordenadas etimológicamente que publicó en 1941 y se reeditó en 1954. La gramática de la lengua quiché en 1941. Luego, esta portada que vemos acá, que es el libro de las geonimias de Guatemala, que es un diccionario etimológico de 1973. Y luego el Diccionario Enciclopédico de Guatemala, que es la obra que vamos a ver hoy. Vamos a empezar, después de esta introducción, vamos a ver el contenido de que vamos a exponer en esta ponencia. Vamos a hablar primero de la metodología que se utilizó para esta revisión lexicográfica. La tipología del diccionario, las variedades socioculturales y geolingüísticas que presenta el lemario, así como las áreas de especialización, el tipo de léxico, y en su forma ya más, lexicográfica, vamos a hablar un poco sobre la hiper, la macro y la microestructura, y vamos a terminar con unas breves conclusiones. Entonces, vamos a empezar con la metodología. Esta revisión lexicográfica del diccionario se centró específicamente en lexicografía descriptiva, crítica e histórica que estudia los diccionarios existentes tal como lo define Por Toda Pena en 2002. Por lo tanto, el objetivo de esta revisión es únicamente descriptiva y dar a conocer y presentar la última obra póstuma del autor guatemalteco Jorge Luis Arriola. Entonces, con la tipología tenemos acá distintos tipos de diccionarios y vamos a ver qué características aplican específicamente para este. Entonces, vemos que es un diccionario enciclopédico porque combina
la definición de enciclopedia con un diccionario y todo lo une en un mismo lemario. Luego es monolingüe porque está escrito en español. Es sincrónico, puesto que tiene un tiempo determinado, aunque tiene un tinte microdiacrónico, tal como lo menciona Manuel Seco, porque cualquier tipo de diccionario sincrónico siempre tiene una fase cronológica, ¿verdad? No es definitivamente un punto exacto, pero bueno, no se considera un diccionario diacrónico porque no ve la evolución de las palabras. Además, es semasiológico, que como normalmente es en este tipo de diccionarios, lleva un orden alfabético. Está presentado en 2 tomos. El primer tomo empieza en la letra A, termina en la letra K, y el segundo tomo en la letra L y termina en la letra Z. Acá es importante mencionar, y es curioso, que el dígrafo che lo toma como un apartado adicional. De hecho, de forma explícita lo mencionan en la edición del diccionario, que por una equivocación de numeración, este apartado no sigue la numeración normal del diccionario. Entonces, la letra C termina en la página 326 y la letra D comienza en la 327. Por lo tanto, el apartado che está numerado con 326-1, 326-2, hasta llegar a la 326-28, que está entre la C y entre la D. Luego vemos que es un diccionario representativo porque no pretende ser un diccionario exhaustivo, ¿verdad? Recordemos que eso no lo mencioné antes, pero el autor elaboró este diccionario de forma autónoma, se tardó 20 años, y sí utilizó consultas a instituciones que de hecho menciona explícitamente en el prefacio, a quienes agradecen, ¿verdad? Pero digamos es un trabajo individual. También presenta características de un diccionario biográfico, pues presenta la historia de la vida de algunos personajes importantes para la historia de Guatemala. Como vemos acá, también tiene ilustraciones individuales, como fotografías o dibujos, personajes, plantas, glifos. Aquí vemos un glifo en el margen inferior derecho, aves, así como este búho que vemos acá. También presenta firmas, algunas manuscritas que se escanearon y se presentan en la definición correspondiente. Tiene mapas, documentos, presenta tablas. Es decir, que el autor utiliza recursos distintos, recursos gráficos que no necesariamente son solamente texto. Luego, pues sigue el método diferencial contrastivo, y esto se refiere a que incluye términos que, aunque no se usan solamente en Guatemala, para nuestro país tiene de repente alguna connotación distinta o se utiliza de una forma diferente al uso, digamos, normal en otros países. Como vemos acá, también muestra la bibliografía de donde obtuvo la información para la definición. En este caso de San Pedro, aparece entre corchetes y con letra pues de menor tamaño, de donde obtuvo la fuente, que en este caso es del Diccionario Geográfico de Guatemala. Asimismo, presenta nombres científicos latinos de plantas y animales. Bueno, con respecto a la variedad sociocultural y geolingüística, pues es definitivamente guatemalteca, ¿sí? Presenta una lexicografía regional o dialectal, como lo llama el doctor Ahumada. Según Zimmerman y otros autores, también se le puede llamar una variedad diatópicamente restringida. Por lo tanto, se considera un diccionario dialectal, regional, de dialectalismos, de regionalismos o diferencial. Si vemos en esta imagen que tengo acá, no solo presenta las 2 grafías, que eso lo vamos a ver en la microestructura, presenta Siguamonta con C y con S, y acá marqué que dice que este nombre se le da en algunas regiones del país. Aunque no especifica qué región exactamente de Guatemala es en la que se le llama así, sí lo delimita geográficamente a Guatemala. Y acá menciona que en otros países se le conoce con el nombre de Sigua. Entonces hace la comparación de cómo se le conoce en otros lugares. Con respecto a las áreas de especialización, el autor es sumamente detallista porque lo menciona en el prefacio. Entonces incluye diversos campos como el cultural, el científico, el político, el educativo, social, religioso, administrativo, entre otros.
y sí se reduce a, como dice acá la cita, a arqueología, arquitectura, bibliografía, botánica, etnología, etnografía, educación, folclore, geografía, historia, literatura, mineralogía, música, periodismo y demás. Con respecto al léxico, podemos ver que además de nombres de personajes históricos guatemaltecos, también presenta términos toponímicos, gentilicios y etimologías en algunas entradas. Acá me gustaría detenerme un momento en apazote, que no solo muestra la marca lexicográfica de botánica, el nombre científico en latín, ¿verdad?, que aparece en cursiva con su mayúscula inicial, como debe ser, pero acá explica que la voz deriva del náhuatl, epazotl, formada de E, apócope de etl, que significa semilla, y pasotl, que significa olorosa. Entonces, dentro de la definición explica un poco de la etimología. Y acá presenta un tinte también normativo que llama la atención porque es un diccionario enciclopédico de uso, pero tiene algunos tintes normativos. Y acá dice que por ello se la conoce también con el nombre de epazote, que es el correcto. Es decir, que apazote, digamos, se consideraría una voz vulgar. Esto se ve particularmente en los gentilicios, como este que presento acá, de Río Blanco, que es el municipio y cabecera municipal de San Marcos. Y aquí abajo en el gentilicio dice que lo correcto, ¿sí?, es rioblanquense y la voz vulgar sería rioblanqueña. También tiene nombres sinonímicos, por ejemplo, en Copaiba, al final de la definición, dice que en otros lugares se le llama copayero. Entonces también hace comparaciones de cómo se le conoce estos términos en otros países o en otras regiones. Bueno, ahora en la descripción normal vamos a pasar a la hiperestructura, que se refiere digamos, al término global del diccionario. ¿Qué es lo que tiene? Presenta un prefacio, una sección de fragmentos de la vida y obra de Jorge Luis Arriola, una introducción breve de una página, una lista de abreviaturas, son 25 si no recuerdo mal, igual en una página, y luego el diccionario enciclopédico. Por su lado, en la macroestructura, vemos que tiene 5.000 entradas sobre personajes y hechos históricos, así como sobre geografía, arqueología, flora y fauna guatemalteca. Cada letra empieza en una página nueva e incluye una ilustración como la que vemos acá de la letra R, que acá no se ve muy bien, pero es el Real Palacio de Nueva Guatemala de la Asunción, que desapareció después de los terremotos de 1917 al 18. Estas imágenes aparecen más o menos de tamaño media página en cada una de las letras. Además de unidades univerbales, también presenta pluriverbales como chile pimiento, fotografía, exposición fotográfica y otro tipo de términos pluriverbales. Bueno, y con la microestructura vemos que la entrada está escrita, el lema, perdón, está escrito en negrita, con mayúscula sostenida, termina sin punto. Luego viene la marca lexicográfica, que está escrita en cursiva y abreviada con el punto abreviativo. Estas marcas aparecen en las abreviaturas. Y luego, si tiene, pues, etimología, lo presenta entre paréntesis. Y si fuera un personaje, entonces se presenta entre paréntesis el rango de vida con el guión correspondiente, ¿no?, de los 2 años. Bueno, también tiene más de una grafía. Como vimos con Siguamonta, lo presenta con C y con S, y este es otro ejemplo que puede aparecer do valle o de o valle, para evitar, digamos, o para lograr que el lector encuentre el personaje que está buscando o el término que está buscando en el diccionario. Entonces él presenta las 2 grafías si es que las tiene. Y luego, como ya había mencionado, presenta la bibliografía consultada con corchetes y letra más pequeña. En el caso de Balam, vemos que él se cita a él mismo el libro de Geonimas de Guatemala, pero pone aquí la cita correspondiente. Bueno, las remisiones las hace con véase en cursiva, tal como vemos acá, y con mayúscula y sin punto, y refiere al otro término. Y cuando la información que vemos en la definición tiene su entrada propia, lo marca con un asterisco tal como aparece acá. Entonces, si yo fuera a revisar Río de los Esclavos, aquí en Puente de los Esclavos me está indicando que tiene su propia entrada en el diccionario. Bueno, eso es todo lo de la descripción formal. Entonces vamos concluyendo por cuestión de tiempo.
Podemos concluir entonces que es un diccionario tipo mixto, pues además de ser un diccionario enciclopédico, monolingüe y sincrónico, como dije, con rasgos microdiacrónicos, es también semasiológico que se presenta en orden alfabético. Es representativo del léxico guatemalteco y que está restringidas a estas áreas que leí antes y aparecen acá en la cita. También se considera un diccionario biográfico, pues presenta una breve historia de la vida de personajes históricos, sigue el método diferencial contrastivo, que se considera también entonces como diferencial regional, dialectal o incluso de variedad diatópicamente restringida. Pues sus entradas son de una variedad geolingüística determinada, en este caso de voces guatemaltecas. Con respecto a la hiperestructura, como vimos, presenta un prefacio, una sección de fragmentos de la vida y obra de Jorge Luis Arriola, una breve introducción y la lista de abreviaturas. El emario está dividido en 2 tomos, cada uno de aproximadamente 630 páginas cada uno, y en su macroestructura cuenta con 5,000 entradas. Referente a la microestructura, vemos que las entradas están escritas con mayúsculas, sostenida y negrita, y que incluyen distintas grafías cuando el autor así lo considera. La bibliografía, que ya lo mencioné, está entre corchetes, y esto respalda sus definiciones. Luego, sus envíos o remisiones los hace con véase, y cuando en la definición algún término tiene su propia entrada, lo marca con asterisco. En conclusión, se considera que esta obra lexicográfica de reciente publicación cumple con su función enciclopédica, además de que cumple con el deseo del autor que buscaba contribuir con la difusión y acrecentamiento de la cultura guatemalteca. Vemos entonces que presenta una gran variedad de campos de especialidad en un solo repertorio. Y por último, solo quiero mostrarles las referencias que utilicé para esta reseña que hice del diccionario, y aquí está mi información. Muchísimas gracias. Agradecemos a Mayra Franca por su interesante presentación.